Mónica Vivó, la evaluación no es un epílogo. Diversas investigaciones realizadas en las últimas décadas señalan la importancia formativa que representa la biografía escolar en los docentes, es decir, el periodo que vivimos en la escuela e institutos de formación cuando fuimos alumnos constituye una fase formativa clave. En ese largo camino que los docentes recorrimos, interiorizamos modelos de enseñanza que nos marcaron o influenciaron mientras nos formábamos para volver a la escuela como profesores. Entonces, no es extraño que, acostumbrados a dar un examen al finalizar un par de unidades o un cuatrimestre, repitamos en nuestras aulas lo que interiorizamos en la formación. Una formación en la que la escritura estuvo centrada principalmente en escribir parciales, monografías y trabajos prácticos, géneros escolares vacíos de subjetividad e imaginación. En este sentido, Maite Alvarado define a la prueba escrita como un discurso parasitario en el que el sujeto que escribe busca borrarse, reprimir las marcas de su propio lenguaje para dar cuenta de otro texto, el del manual, el apunte de clase o la carpeta. Es además un género escolar de alta resistencia al cambio, perdura y se mantiene incolume frente a las reformas y a las variadísimas formas de calificación. Con alcanzó, superó o no alcanzó, aprobando con 6 o con 7 por trimestre o cuatrimestre, en áreas, en espacios curriculares o asignaturas, la prueba escrita siempre está. Quizás por estar internalizada desde la formación, y siempre está al final como los epílogos. Es verdad que muchas veces las instituciones marcan agenda y que en determinado momento piden una prueba escrita trimestral, y también es cierto que en provincia de Buenos Aires se exige una evaluación integradora para determinar materias y en determinados años. Pero cuando no hay imposiciones, cuando la decisión es del docente y con tener calificaciones alcanza, ¿cómo se piensa la evaluación? ¿Es realmente un instrumento de verificación de la apropiación de saberes o simplemente da cuenta de que un sujeto puede reproducir determinada información? ¿Y reproducir determinada información significa haberse apropiado de ella? Que un alumno anuncie las características de un cuento fantástico según Todorov, por ejemplo, nos asegura que cuando lea un cuento o vea un film fantástico lo reconozca como tal. ¿Es realmente en esta ocasión examinadora puntual cuando nos damos cuenta si hubo o no aprobación de conocimiento, o podemos saberlo antes o durante el proceso cuando distintas actividades, preguntas e intervenciones se van dando como indicadores de esa apropiación o de la falta de ella? Volver la mirada sobre la formación ayuda a mirarnos también como docentes. Volver la mirada sobre los modos de evaluación que tuvimos como alumnos nos habilita a tomar decisiones creativas y críticas respecto del lugar que le damos a la evaluación tradicional, y nos permite además construir como otros instrumentos para los mismos fines. Volver la mirada sobre la formación, sobre nuestras prácticas, hace a la reinvención. Reinventar, entonces, señala Gustavo Bombini, porque parece que el camino recorrido con sus éxitos y fracasos, con sus momentos fulgurantes y sus tiempos de desasosiego, nos están invitando todo el tiempo a poner la imaginación al servicio de la tarea, de la práctica cotidiana, de los modos de abordar el aula cada día. Podríamos comenzar a preguntarnos si una evaluación como las tantas que nosotros hicimos y hemos implementado en el instrumento que necesitamos en nuestra práctica docente, o si es el momento de reinventarla. A lo largo de estos capítulos vimos que para investigar es necesario escribir, para saber más sobre un texto literario es necesario escribir, para apropiarse de un procedimiento narrativo es necesario escribir. De la escritura también habla el artículo de Mariana Cortés y Maite Alvarado. Escribir en la universidad, repetir o transformar. En este texto, las autoras parten de la descripción de las prácticas de lectura y escritura en los distintos niveles del sistema educativo, prácticas que promueven la ciencia pegada a un afán importador y repetidor de teorías. Raramente se proponen tareas de escritura que promueven una apropiación de la teoría y una transformación del propio conocimiento. Si bien la hipótesis de este trabajo gira en torno a la escritura universitaria, se revisan en él las prácticas de escritura en la escuela secundaria, señalando en ella la falta de pericia para escribir de los alumnos debido probablemente al hábito de aprobar según el grado de adhesión y transmisión de lo que ha recibido.
En la escuela rara vez se enfrentan los jóvenes a tareas de escritura que planteen desafíos interesantes, que se presenten como problemas y demanden la puesta en práctica de estrategias diversas, sostienen Alvarado y Cortés. A 12 años de la publicidad del artículo mencionado, creemos que esta modalidad algo ha cambiado. Cursos de capacitación docente, posgrado de enseñanza de la lengua y la literatura, algunos textos escolares propician la práctica de escritura ficcional y esta se lleva a cabo en menor o mayor medida, aunque sin estar jerarquizada a la altura de las otras prácticas de escritura, o ubicada en una categoría paralela, pero extraña a la rutina escolar. Entre las distintas razones que dan los docentes para la ubicación de la escritura de ficción se encuentra el desacople en que estas producciones quedan entre los restos de las actividades y la dificultad de corrección. Ligada exclusivamente a la idea de creatividad, la producción escrita no puede evaluarse y se transforma en una nota de color dentro del desarrollo de una actividad del programa. Una actividad para descomprimir arduas tareas, pero no es frecuente que se la utilice para evaluar, aunque sea como un ítem entre otros de las pruebas. Podríamos a su vez descomprimir este aspecto del problema si descartamos el factor creativo de la escritura y nos centramos en el concepto de invención. Como señala Maite Alvarado en Escritura e Invención, la invención de la retórica clásica suponía la búsqueda y el hallazgo de las pruebas o argumentos más adecuados al tema y al público. La invención no era creada de la nada, sino descubriendo, y ese descubrimiento podía hacerse en fuentes externas o en la propia memoria. Afirma la autora que el arte de inventar historias tiene su gramática, y ésta sí puede ser objeto de enseñanza y aprendizaje escolar a través de la lectura y de la escritura de textos de ficción, que en muchos aspectos son como los otros textos, pero tienen la ventaja de resultar más atractivos a los chicos, porque les permiten proyectar sus fantasías en tercera persona y porque a través de ellos juegan a arreglar y desarreglar el mundo según sus deseos. En ese sentido, la escritura de invención resulta tan evaluable como cualquier otra. Habrá que ajustar y explicar los criterios y entonces la nota numérica vendrá no de haber estado más o menos inspirado, ser o más o menos creativo, sino de haber hallado aquello que el trabajo sostenido con la escritura se propuso hallar entre lo que sabe en lo que leyó. Otro aspecto a descomprimir es el lado lúdico que tiene la escritura de ficción, que aparece en franca oposición con el carácter serio que encierra el término de evaluación o prueba escrita. Si evaluación es probar, dar cuenta de lo que el alumno sabe, parecería que hay una única manera de hacerlo y él reproduciendo lo que se ha aprendido con seriedad. Sin embargo, en esa reproducción no tiene lugar el desafío intelectual y retórico que supone ajustarse a la restricción que propone la consigna. Buscar recursos, modo de decir, que transformen ese contenido con una tradicional evaluación escrita sería simplemente repetido, porque la consigna, como dice Grafein, tiene algo de valla y algo de trampolín, algo de común de partida y algo de punto de llegada. La consigna ciñe opciones, circunscribe más o menos, puede proponer la generación de un texto o su transformación. Pero siempre tiene un punto de llegada a modo de contrato de escritura, de un acuerdo. Por eso todas sus propuestas de escritura, aun las más ligadas a áridos temas gramaticales, van a estar ceñidas por esta regla, este aspecto lúdico y desafiante. La bibliografía especializada en temas de aprendizaje y conocimiento menciona la escritura como herramienta intelectual. Si esta escritura cuenta con un desafío y plantea un problema, es facilitadora en la transición en la ciencia apegada o reproductora a la apropiación de conocimientos. En una situación de escritura, el desafío puede plantearse desde el contenido, con una consigna que pida cruzar textos, o desde una restricción retórica, un límite, que obligue a un nuevo modo de decir, que obligue a una salida para resolver la consigna. Todo esto nos hace pensar que la escritura de textos ficcionales puede convertirse también en instrumento de evaluación. A continuación presentamos algunos ejemplos posibles. Contenidos a evaluar. El ingenioso diálogo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Lectura de capítulos seleccionados, elementos de barroco y la parodia. Los textos y sus funciones, superestructuras, el texto argumentativo y el explicativo. A. Texto argumentativo, las razones de Sancho Panza. 2 puntos. Sancho Panza ya ha vivido distintas experiencias con su amo y analiza
las ventajas y desventajas de seguir con él. Tomando el lugar de escudero, escribí un texto en el cual él expone estas consideraciones y fundamenta una decisión. ¿Sigue con Don Quijote o lo abandona? ¿Qué argumentos te parece que utilizaría? La consigna plantea un problema. Se debe respetar el verosímil dado por la novela. Es necesario acudir al recuerdo de los episodios leídos y no quedarse en la enumeración de hechos. Estos deben complementarse, cruzar la invención con rasgos de personaje creado por Cervantes. Asimismo, se está introduciendo un texto de ficción sobre la ficción, el texto argumentativo. Lejos de limitarse al reconocer nombres de recursos y o definirlos y o señalarlos en un texto dado, el alumno deberá dar cuenta de la apropiación de estos recursos argumentativos empleándolos. B. Texto argumentativo. Publicidad para caballeros andantes. ¿Cómo sería la publicidad de un ungüento para dolores musculares exclusivo para caballeros andantes? ¿Quién podría venderlo? ¿El mismo vendero que le sugiere a Don Quijote que debe llevar dinero u otro personaje? ¿Qué otros implementos de la caballería podrían venderse? Bridas, celadas, espuelas, monturas, lanzas, espaldares. Proponer el texto de esa publicidad requiere tanto el conocimiento de los usos que le ha dado este caballero a los objetos a vender, como de las características del lenguaje publicitario. C. Texto explicativo. Ayuda para quienes pueden ser caballeros. Escribí un texto explicativo que ayude a Don Quijote a preparar el bálsamo que lo aliviará de los dolores que le causan tantas palizas, y otros que le permitan seguir los pasos necesarios en la ceremonia de nombramiento del caballero andante. Un texto explicativo que dé cuenta de cómo se preparan los brebajes curativos o uno que indique qué pasos debe seguirse en un ritual de nombramiento de caballero andante exigen de quien los escriba manejar el tipo de superestructura del discurso explicativo y haber leído los capítulos de Don Quijote de la Mancha donde podrían darse estas situaciones y encauzar la invención. Vamos por más. Desde hace unos años la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires determina que algunas materias tengan a fin de año, en un periodo fijado para cada una y en toda la provincia, una evaluación integradora de los contenidos vistos en el año. Si bien esta evaluación la diseña cada docente con toda autonomía pedagógica, se prescribe que la instrumentación de la prueba sea durante 2 horas reloj seguidas que corresponda con los contenidos y el tipo de actividades desarrolladas durante el año escolar. Por ejemplo, si los alumnos no hicieron redes conceptuales durante el año, que éstas no sean empleadas como instrumento de integración. Quiere decir que si un docente privilegió la escritura de ficción como herramienta de lectura y de apropiación de saberes de lengua y literatura, este tipo de escritos pueden incluirse o formar parte por sí solos de la evaluación integradora. Como se ve en el siguiente ejemplo. El caso de la profesora Moira. Aunque los directivos de algunas escuelas solamente piden a sus docentes como modelo de evaluación, los ejercicios o consignas que van a tomar un poco más exigentes solicitan, además de la actividad propiamente dicha que harán los alumnos, otros ítems. En el caso de la profesora Moira, que presentó este modelo de evaluación integradora para sexto año en una escuela técnica de Loma de Zamora y en la que tuvo que establecer evaluación integradora para sexto año, contenidos, analizar en estas obras literarias la mirada de ruptura y experimentación. Leer Rayuela de Julio Cortázar y Los cachorros de Vargas Llosa, reconociendo las características de la literatura del boom. Leer algunos capítulos del Don Quijote de la Mancha. Identificar la sátira y la parodia narrativa de Miguel de Cervantes Saavedra. Leer y analizar El Centro Forward murió al amanecer de Augusto Cusani. Leer las fábulas de Monterroso, diferenciar los matices teóricos, literarios entre alegorías y fábulas. Criterios de evaluación con puntaje, Habilidad para establecer relaciones entre los distintos textos, conocimiento de las características de las obras literarias estudiadas y de los movimientos a los que pertenecen. Aplicación de las características de cada tipo de texto en una producción personal. Adecuación a las pautas de escritura de ficción. Ortografía y presentación. Actividades. Se me ocurre inventar esta ficción sobre los textos a integrar. Luego de los problemas que le trae Garibaldi,
El señor Lupus ya no tiene el mismo interés en su colección y decide renovarla.